Buenas tardes a todos y a todas. Grabo esta segunda clase para el mini curso de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA de Foz do Iguazú, tal como estaba pautado con el tema Latinoamérica, Estado del Arte y las teorías críticas en pedagogía. La primera clase fue presencial y la segunda estaba pautada en conexión vía Zoom para poder continuar con el minicurso y así poder ustedes llegar a la certificación y a la acreditación. En este caso, voy a compartir pantalla para comenzar la presentación, que es una continuación de lo que vimos en la clase presencial en noviembre en la UNILA. Esta presentación pretende no ser exhaustiva porque dado el tiempo que tenemos para desarrollar los temas, pero he tratado de ser lo más concisa posible y que puedan ustedes ver a un vuelo de pájaro, digamos, en qué consisten las teorías críticas latinoamericanas, cuáles son las partes más importantes de estas teorías y poder con ustedes poder también hacer un intercambio, que lo vamos a hacer a través de un foro posteriormente, para que podamos construir el conocimiento respecto de estas teorías. En esa oportunidad, eh, permítanme un segundo, al principio, ahí está. Bueno, hablar de teorías críticas hoy es un tema muy actual, dado que estamos en una revisión permanente de la ciencia y de las últimas actualizaciones que hay respecto de lo social, de las ciencias sociales. Y este es un tema muy importante, no solo para la educación, sino para todas las actividades que se desarrollan en la sociedad. Por lo tanto, eh, podemos decir que es un tema muy actual y que permanentemente se actualiza, ¿sí? Yo había hablado en la clase presencial que a Latinoamérica en realidad es más conveniente hablar de Abya Yala. Abya Yala es un término del idioma guna, que son etnias que viven en el Amazonas eh, y que es más apropiado que Latinoamérica, porque el término de Latinoamérica se asocia con el colonialismo, ¿no? Entonces, hablar de Abya Yala es un término más autóctono, si se quiere. Ese es uno de los nombres que le dan los movimientos sociales y pensadores originarios. Los gunas eran pueblos originarios de Colombia, de Panamá, y fue propuesto por un líder del pueblo aymara boliviano en 1977 en el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, durante la segunda cumbre continental de estos pueblos y nacionalidades, para distinguir el término de América o Latinoamérica que sería más propio de los colonizadores europeos, ¿no? Entonces, en toda la literatura que existe, si bien el término Latinoamérica es muy usado, es el tomar esta lengua de los cunas es más autóctono, ¿no? Entonces, por eso comienzo con esta intervención haciendo la distinción. Bueno, cuando hablamos de teorías críticas, hablamos de aquellas teorías que han jugado un papel central en el análisis y la transformación de las estructuras sociales, las económicas y culturales de la región, ¿no? Hay muchos conceptos asociados a las teorías críticas, por eso he puesto esta nube de palabras en conceptos como es hegemonía, epistemología, fronteras, valores, educación, cultura, deconstrucción.
sobre todo de términos que han estado hegemónicamente instituidos en nuestros discursos, en nuestros lenguajes, en nuestra academia, y que hay que deconstruir o darles otros sentidos más anclados a los territorios. Giros decoloniales, es un término que también vamos a desarrollar en esta clase. Oprimidos, ahí vamos directo a lo que fue la teoría de Paulo Freire. Poder, ética, liberación, ideología, colonialismo, lenguaje. Estos son algunos de los términos que vamos a utilizar en esta clase y que a mí me gustaría que pudiéramos como resaltar o rescatar de todo lo que vamos a trabajar en la clase. Como conceptos claves, bueno, en principio vamos a hacer la definición, ya lo tuvimos en la clase anterior, pero la reiteramos en esta. ¿Qué son las teorías críticas? Son un conjunto de enfoques filosóficos, filosóficos, sociológicos y culturales que van a buscar analizar y cuestionar las estructuras de poder, romper con ellas, las normas sociales, las ideologías dominantes en la sociedad, y esas teorías no solo se van a limitar a entender el mundo tal como es, sino que van a ir más allá con el objetivo de transformarlo, ¿sí? Y poder detectar qué son las cuestiones, cuáles son las cuestiones que generan opresión en los pueblos, desigualdades, y por esos motivos estos pueblos se han sentido oprimidos, sobre todo a través de lo que es el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Desde ese 1492, en donde los conquistadores llegan a América, han sucedido una serie de hechos que han generado desigualdades y, y podemos decir un avasallamiento de las culturas que eran autóctonas de estos lugares, ¿no? Estas teorías van a tratar de entender el mundo tal como es y también transformarlo, ¿no? Mediante la crítica de esas desigualdades, mediante tratar de comprender cuáles son las formas de opresión que existen tanto en la cultura, en la política, en la economía y en otras esferas sociales. Los teóricos referentes de esta teoría crítica van a, cada uno de ellos, a ejercer una, una lectura de la realidad social para comprender esos procesos y para generar alternativas de soluciones a las problemáticas que se generan precisamente por este avasallamiento colonial. ¿Cuál es la esencia entonces de las teorías críticas? Es que es un enfoque interdisciplinario. Esto me parece muy importante resaltarlo porque va a reconocer que los problemas sociales no pueden entenderse ni resolverse desde una única perspectiva. En lugar de seguir ciegamente la tradición intelectual, las teorías críticas van a seleccionar y adaptar herramientas conceptuales útiles para promover la emancipación y el cambio social, la liberación de las opresiones que hablábamos anteriormente. Se van a enfocar en cómo las estructuras sociales y culturales van a afectar la vida de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en posiciones subordinadas, y esas teorías no solo van a analizar las instituciones políticas y económicas, el Estado, los tipos de gobierno, las políticas públicas que se ejercen en cada uno de los territorios, sino que también van a buscar entender la forma en que los medios de comunicación, la cultura popular y las ideologías contribuyen o no a mantener o desafiar las jerarquías sociales. ¿Sí? Entonces van a buscar fomentar una transformación social a través de la reflexión crítica, la razón instrumental, eh, el capital cultural que cada uno de de los pueblos tiene, y sobre todo van a buscar entender las formas de alienación, perdón, que afectan a los individuos. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor al término de alienación. Estas teorías se basan en una crítica a los modelos de sociedad capitalista y y van a tratar de desactivar los mecanismos de control que tiene la sociedad capitalista, ¿no? Van a venir a proponer entonces una acción transformadora para lograr una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Hay algunos conceptos claves eh, como la crítica, puse la aclaración de razón instrumental,
La crítica que hacen las teorías a esta razón instrumental se refiere a la tendencia de la modernidad de utilizar la razón solo como herramienta para alcanzar fines prácticos y de control, ¿no? Sin tener en cuenta los efectos que tiene sobre la humanidad. Hablábamos en la clase anterior de la Escuela Frankfurt, en el acto fundacional de las teorías críticas surgen de ahí en 1930, eh, y todos los teóricos que refieren a estas teorías, desde 1930 a la actualidad, van a entender, bueno, cómo se realiza esa crítica a la razón, porque se desvincula de los valores éticos y humanos, convirtiéndose en un medio para la dominación, ¿no? Eso es lo que nos refieren estos teóricos. Además, otros de los conceptos muy importantes que va a trabajar la teoría crítica es la hegemonía, que es un concepto desarrollado por Antonio Gramsci, un autor muy importante en las teorías críticas, y que hace referencia a la dominación cultural, ideológica y política que una clase social ejerce sobre otra. No se trata solamente de control coercitivo, sino de la capacidad de una clase dominante para hacer que sus intereses se vean como los intereses universales, hegemónicos, esos intereses que impele a que las cosas sean de una determinada manera y no de otra, ¿no? Y también otro de los conceptos es la interseccionalidad, es muy importante este concepto, lo va lo desarrollan los teóricos críticos porque se enfocan en las estructuras que subyacen a los fenómenos sociales, los que condicionan las acciones y las relaciones entre las personas. Y en las teorías críticas, el estructuralismo específicamente se usa para analizar cómo esas estructuras sociales, como el capitalismo, por ejemplo, el patriarcado o el racismo, van a determinar determinadas experiencias y posibilidades en los individuos. También tenemos el materialismo histórico. Karl Marx lo desarrolla muy bien, es un concepto central en toda su teoría, en el materialismo, que sostiene que los cambios sociales y las relaciones de poder están determinados por las condiciones materiales eh, y económicas, ¿no? Y no por las ideas o la moral. Entonces, las teorías críticas influenciadas por este materialismo histórico analizan cómo esas estructuras sociales se dan en términos de clase, raza, poder, lucha, ¿no? Y lucha de clases, ¿no? Específicamente para usar los términos de Karl Marx. Después lo toma también Freire, ya vamos a ver la diferencia entre Marx y Freire, y porque nosotros vamos a trabajar en esta clase el pensamiento de Freire, cuál es el aporte a las teorías, ¿no? Bueno, y después tenemos otros conceptos muy importantes, como es el de ideología. Vamos a trabajar las teorías postcolonialistas también, que es todo unas posturas, unas perspectivas que vienen después de todo lo que son las teorías críticas iniciales, ¿no? Este enfoque va a analizar las escuelas del colonialismo específicamente, especialmente como esta noción que nos daban las teorías críticas originarias, eh, de cómo las naciones son colonizadas y cómo los pueblos siguen siendo estructuralmente afectados por el legado de esa colonización, ¿no? Frank Fanon, por ejemplo, uno de los teóricos que vamos a ver, y Edward Said son figuras claves en la teoría postcolonial. Bien, sigo avanzando con el PowerPoint. ¿A qué responden las teorías críticas, ¿no? La gran preocupación de la teoría crítica, perdón, será entonces responder a la paradoja moderna, la modernidad, que el mundo actual nos ha brillado una racionalidad irracional, dicen, ¿no? O de otra forma, la razón nos condujo a la sin razón. ¿Por qué? Porque no responde a todas las problemáticas o no da soluciones a todas las problemáticas de las personas, ¿no? Entonces la humanidad, en lugar de asumir una condición verdaderamente humana, se va a hundir en una suerte de barbarie, dicen los históricos. ¿Por qué? Porque se toma la razón como única y valedera, pero dejan de lado lo que es la ética, la moral, el pensamiento crítico, ¿no?
como que deslinda el individuo y la razón, y esa estructura va a generar que se dejen de lado los conocimientos situados, por ejemplo, en cada uno de los territorios, cada una de las culturas, y correr por otro lado, ¿no? La Escuela de Frankfurt, nosotros la vimos la clase pasada, que es una corriente filosófica y sociológica también, que surge en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt en Alemania, con teóricos muy importantes. El objetivo principal es desarrollar una teoría crítica que permita analizar y transformar las estructuras de dominación de las sociedades capitalistas avanzadas. Eh, y los principales exponentes de la primera camada de autores son Theodor Adorno, Horkheimer, que fue el fundador, Marcuse, Walter Benjamin, Habermas, y el legado es justamente el pensar cómo los procesos de opresión y de poder generan en las sociedades o en los individuos determinadas razones que hacen que los pueblos sufran opresión, ¿no? Acá tenemos una foto de cuáles eran los primeros integrantes de la Escuela de Frankfurt. Y realmente la Escuela de Frankfurt, uno de los legados es que vio en los movimientos sociales un potencial cambio revolucionario, ¿no? Pero también vio en las limitaciones estructurales y la cooptación que por parte de las estructuras de poder que a través de la ideología, de la propaganda en su momento, de los medios de comunicación, ejercían determinadas conductas que llevaban a la hegemonía, ¿no? Entonces, impele a que a través del miedo, a través de la coerción, se sigan determinadas formas de ser social que no permiten la pluralidad de voces, el pensar diferente, el construir cada uno en su lugar o en su sociedad, cuáles son los abordajes de las necesidades que cada uno tiene, ¿no? Bueno, los pensadores, como dijimos antes, argumentaban que el racionalismo moderno y el avance de la sociedad industrial habían transformado los movimientos sociales en simples reacciones dentro de un sistema opresivo, en donde no tenían conciencia de sí, como va a venir a decir Freire, o como decía Marx, conciencia de clase, ¿no? Entonces no se ofrecían alternativas fundamentales que produjeran en esas sociedades salir de ese sistema de poder que, que incluso hasta sin darse cuenta se encontraban inmersos y reproducían, ¿no? Eh, ellos creen que los movimientos revolucionarios tercermundistas, el poder negro en los Estados Unidos o los propios estudiantes podrían convertirse en los nuevos sujetos revolucionarios, es decir, tenés voz, voto, palabra para poder cambiar lo que sientan ellos que esté mal. Aunque, como dice acá, esos sectores sociales muchas veces fracasaron. Son muy pocas los ejemplos para decir que realmente pudieron conseguir sus objetivos, ¿no? Y entonces la escuela dice, ¿por qué fracasan? Por fragmentación y falta de cohesión, es decir, a pesar de que esos movimientos tienen un fuerte potencial para cuestionar las estructuras de poder, a menudo se enfrentan a dificultades internas, falta de cohesión de los grupos sociales que van a limitar su efectividad. Además, la absorción por el sistema capitalista. Ese es otro factor en la incorporación de las demandas, la lucha de los movimientos dentro de ese sistema. Y a medida que se fueron logrando algunos avances, por ejemplo, los derechos civiles para los afroamericanos o las reformas políticas en los países del tercer mundo, el sistema dominante encuentra formas de absorber y neutralizar esas demandas. ¿Eh? Por un poderío económico, por relaciones de fuerzas desiguales, por ser propietarios de los medios de coerción. El Estado, por ejemplo, en algunos casos, desactivó esas luchas o esas demandas. También es por falta de una teoría revolucionaria clara, no tenían en clara, por más que se agruparan y
tuvieran un ideal, no sabían cómo llevarlo adelante, ¿no? Entonces esos movimientos van a buscar una transformación radical de la sociedad, pero carecen de esa visión unificada, una estrategia coherente para llevar a cabo o llevar adelante esas estrategias, ¿no? Entonces, la Escuela de Frankfurt va a criticar que esos movimientos enfocaban en reivindicaciones parciales y una crítica también al fetichismo. Nosotros vamos a hablar también de algunos autores, específicamente los más relevantes. Yo les hice en la clase que ustedes van a leer, porque se las voy a compartir en un Word, algunos autores y algunas contribuciones de los más destacados, los más conocidos, como es Paulo Freire. Y en este caso, en el PowerPoint estoy citando a Hannah Arendt y otros autores como Arato Cohen y Rodel, que ellos toman las nuevas ideas de la sociedad civil, se apoyan en los postulados de la historicidad y la centralidad del sujeto que desarrolla también Alan Turing. Las reflexiones críticas de la modernidad hechas por estos autores también se apoyan en las ideas de Ulrich Beck, la tercera vía de Anthony Giddens, algunos postmodernistas y muchos otros pensadores clásicos como Weber y Marx. Ellos, Hannah Arendt, sobre todo por la filosofía política que desarrolla, eh, basa sus ideas en cómo se articula la sociedad civil y específicamente para la teoría crítica va a radicar en sus objetivos comunes de cuestionar esas estructuras de poder, desnaturalizar las jerarquías sociales, promover la emancipación, ¿no? Aunque también entre ellos hay diferencias de enfoques y prioridades. ¿Cuáles son las críticas a las estructuras del poder? Tanto Arendt como los teóricos de la sociedad civil y las teorías críticas de estos autores van a compartir el interés en cuestionar el poder hegemónico, ¿no? Ejercido por élites, por algunos totalitarismos. Hannah Arendt critica mucho los totalitarismos, hay que también contextualizarla en la persecución que tuvieron los judíos en la Alemania nazi. eh, o sea, debemos contextualizarla en eso, en esa historicidad, ¿no? Y bueno, y van a buscar desentrañar las formas en que las estructuras económicas, políticas y culturales van a reproducir la opresión y el dominio, ¿no? Sobre determinadas sectores de la sociedad. Arendt lo que va a hacer es criticar justamente al totalitarismo y al destacar cómo las estructuras autoritarias destruyen la acción política y la autonomía humana. Y Arato Cohen y Rodel, por su parte, se van a alinear con el enfoque crítico de defender la sociedad civil como un espacio autónomo para resistir el dominio del Estado y del mercado, es decir, con sus propios juegos de intereses y sus formas de asumir las problemáticas. Justamente ese espacio autónomo es lo que potencia o le da calidad, digamos, a las luchas de estos grupos. Después tenemos, antes de hablar del poscolonialismo, vamos a tener otros autores que hablan de las teorías críticas, como es Enrique Dussel con la filosofía de la liberación, Aníbal Quijano con la colonialidad del poder, Buenaventura dos Santos con la epistemología del sur, todo un desarrollo teórico muy importante en la diferenciación de una Latinoamérica o una Yala eh, que tenga sus propias ideas y que sea consciente de que todo el colonialismo le dejó un legado que llevó por delante su propia cultura, la cultura de sus pueblos, ¿no? Entonces, poder argumentar, desarrollar o pensar estas estructuras de dominio nos llevan a poder liberar y crear nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, por eso se habla, cuando se habla de teorías críticas, se habla de colonialismo, sí o sí hay que hablar de colonialismo, porque es la base, digamos, y el imperialismo europeo, lo que cambió de raíz
todo lo que era autóctono, ¿no? Se avasalló con los aborígenes, con el derecho a la tierra, con el derecho a la opinión, eh, se, se, eh, denigró a la mujer, en su momento tuvimos la esclavitud, o sea, la mano de obra barata por la cual ellos se llevaban todos nuestros bienes. Entonces, tenemos que esto surge a mediados del siglo XX en el contexto de los movimientos de descolonización, ¿no? Este postcolonialismo, porque va a cuestionar justamente el eurocentrismo, es de mantener estas narrativas coloniales y va a visibilizar las experiencias y resistencias de los pueblos colonizados, ¿no? Entonces surge todo un contexto teórico que es superador, digamos, de lo que se venía trabajando hasta el momento, que era toda la historia, nuestra historia contada desde lo europeo, desde el colonizador y no desde los pensamientos que tenían nuestros propios pueblos, ¿no? Entonces, las preocupaciones que tiene el poscolonialismo es la subalternidad, el racismo, la colonialidad del poder, la hibridación cultural, ya lo vamos a desarrollar más adelante este concepto, y la descolonización del conocimiento, es decir, volver a construir, es lo que propone, volver a construir desde nuestra imaginación, nuestros conocimientos de las realidades desde acá, desde nuestros territorios, ancladas a nuestros territorios, eh, y esto de poder, esto es un legado del postcolonialismo, que es poder erradicar esto de centro y periferia o desde norte-sur, como lo del norte o lo del centro, mucho más valioso que lo del sur, ¿no? Entonces, el postcolonialismo rompe con esas estructuras y propone pensarnos desde nosotros mismos. Bueno, otra de antes de hablar estos son autores postcolonialistas, pero en realidad me gustaría poder también sumar algunos otros autores, como son Silvia Rivera Cusicanqui, que ella fue una socióloga de la imagen, un pensamiento andino, desarrolló todo el pensamiento andino. Ella es estadounidense, pero se instala en Ecuador y comienza a teorizar sobre los pueblos originarios de toda Latinoamérica, ¿no? Y ella combina la crítica justamente decolonial con un enfoque indígena, ¿no? Revaloriza incluso a la mujer indígena, ¿no? Su postura epistemológica va a desafiar todas las categorías dicotómicas, ¿eh? El norte-sur, moderno, antemoderno, y desarrolla un pensamiento eh, que, dice ella, tiene que ser múltiple, interdisciplinario, con una mirada amplia, contextualizada y contada desde el sur, ¿no? También contribuye a lo que es estas epistemologías del sur, ¿no? Bien, y como la, eh, la educación eh, que se desarrolla a partir de las teorías críticas es una educación específicamente crítica, ¿no? Porque la transformación pedagógica que vienen a traer estas teorías es una herramienta de emancipación, de liberación, de revolución, ¿no? Y en eso Paulo Freire es el referente más destacado, no el único. Ya vamos a ver la diferencia entre Giroux y Freire. Eh, yo les hice incluso una tabla, un cuadro en la clase 2, en el Word de la clase 2 ustedes lo van a poder ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, todas estas teorías críticas van a traer también otros conceptos como es la decolonialidad, como es el género, la perspectiva de género, el feminismo decolonial, la ecología política, la emancipación, eh, y las prácticas eh, todas las consecuencias que tuvieron las prácticas extractivistas, poder tener una mirada amplia sobre esos procesos
y cómo impactaron fuertemente en los territorios, ¿no? Y las resistencias que tuvieron las comunidades, no sin sangre, no sin lucha, no sin muerte, no sin destrucción, lamentablemente, nuestros pueblos fueron avasallados, ¿no? Entonces, todas estos criterios que traen las teorías críticas nos van a dar perspectivas para el análisis de todos estos procesos, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de que hay una tensión entre la teoría y la práctica, que una de las críticas que se le hacen a las teorías críticas es que justamente son demasiado teóricas, pero que en realidad no resuelven las problemáticas sociales o han aportado, pero no han resuelto del todo algunas problemáticas que tienen nuestros pueblos, ¿no? La desigualdad, las brechas, sobre todo ahora con el tema de las tecnologías, pero con el acceso a la educación también, una educación empobrecida, sin financiamiento y otras problemáticas que, a pesar de tener estas teorías críticas y de saber desde dónde provienen las desigualdades, no han alcanzado todavía las soluciones definitivas que cada uno de los pueblos necesita, ¿no? Entonces, sí aportaron una revisión radical de las formas dominantes de producción del conocimiento, del poder, de la construcción de la subjetividad. Y nosotros tenemos un gran concepto que podemos rescatar de estas teorías, que es el giro decolonial, ¿no? Entonces, este concepto va a tomar, que es un enfoque teórico, epistemológico, político, y que emerge como una crítica, digamos, profunda a la modernidad colonialidad y al eurocentrismo, planteando esta revisión radical que les decía anteriormente, ¿no? Eh, las principales ideas del giro decolonial entre ellas, es la colonialidad como matriz de poder, introducida por Aníbal Quijano, un autor muy importante, muy sustancioso para leerlo, muy profundo, y él refiere que la colonialidad se refiere a las estructuras de poder, conocimiento y ser que se instauraron desde el colonialismo, ¿no? Y van a persistir incluso después de la independencia formal de cada uno de los países, ¿no? Todavía al día de hoy, incluso si uno mira la educación, tenemos esta educación en la mayoría de los países latinoamericanos, una educación moderna, del modernismo, que no ha encontrado todavía la manera de cambiar y actualizarse a las demandas actuales que se tiene para con la educación, ¿no? El para qué educamos, el por qué educamos, qué tipo de sujeto educativo queremos formar, etcétera, eh, son parte de esta colonialidad, ¿no? Que aún persiste y resiste dentro de las instituciones escolares. Bueno, también tenemos a Walter Mignolo y Enrique Dussel que van a criticar la modernidad occidental, señalando que están intrínsecamente vinculadas también al colonialismo y la modernidad no solo como un proyecto de progreso y de nacionalidad, sino también con procesos de exclusión, de opresión, y ellos hablan de genocidio cultural, es decir, aniquilar todas las costumbres, el pensamiento que tenían, por ejemplo, los aborígenes en este sentido de comunitario, de, por ejemplo, el derecho al acceso a la tierra, pero para el beneficio de la comunidad, ya no del individualismo, como surge con el capitalismo, ¿no? Eh, bueno, todo esto con sus lenguajes, sus costumbres, su religiosidad, son avasallados y eliminados, ¿no? Entonces la resistencia, a pesar de haber existido, porque sí es cierto que esos pueblos originarios resistieron, eh, no han podido recuperar, digamos, todo lo que perdieron en el camino. Bien, y cuando hablan de descolonización del conocimiento, van a hablar por un lado del conocimiento y por el otro descolonización del ser, dicen ellos, ¿no? Eh, la descolonización del conocimiento implica cuestionar y transformar las formas dominantes del producir y legitimar el conocimiento, ¿no? ¿Quién dice que esto es cierto,
quién dice yo tengo la verdad y que esto debe ser así de tal manera porque yo tengo la verdad, ¿no? Desde qué lugar nos posicionamos como poderoso para imponerle a otros pueblos determinadas estructuras, como hicieron los españoles, los portugueses, incluso los franceses y los ingleses también. Eh, entonces proponen romper con estas estructuras eurocentradas, tanto en lo académico, porque la educación es justamente una de las herramientas más eficaces que tienen los pueblos para deconstruir estas lógicas que han atravesado a cada una de la construcción que se ha hecho desde la academia, digamos, históricamente, porque no es menor considerar que ha sido la academia también cómplice en el sentido de poder normalizar determinadas formas de ser y entender el mundo, ¿no? Y bueno, y María Lugones también es otra de las grandes teóricas que ella va a enfatizar en lo que es el feminismo, ¿no? Incorpora este giro decolonial a la dimensión del género, mostrando cómo la colonialidad del poder impuso un sistema patriarcal, es decir, contado desde los hombres, para los hombres y por los hombres. Entonces, va a ser binario, va a ser jerárquico, las mujeres van a ser silenciadas, oprimidas, avasalladas también, eh, y va a deslegitimar las formas de género de los pueblos originarios, ¿sí? Las costumbres que se tenían para la condición de las mujeres. Entonces, también lo que queremos significar con este giro decolonial, que tiene que haber una ruptura epistemológica donde se pueden generar nuevos conocimientos y teorías desde el sur, contadas desde el sur global, y centrados en las experiencias históricas y culturales de los pueblos oprimidos, ¿no? Y una reparación histórica. Esto nos lo debemos, nuestros pueblos deben resignificar nuestras culturas, las formas de vida desplazadas por el colonialismo y una transformación social para obtener herramientas teóricas para resistir, para transformar también, ¿no? No solamente en la palabra o la teoría o el conocimiento que circula académicamente, sino fuera de ellos, en los propios territorios, en las propias comunidades, en los propios pueblos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del giro decolonial? Es que no solo va a cuestionar las bases de las ciencias sociales y humanas tradicionales, sino que también tiene implicaciones prácticas porque se vincula con movimientos sociales, con luchas indígenas, con feminismos descoloniales, con activismos contra las formas contemporáneas de explotación y exclusión. Y en esencia, esto es un llamado, digamos, a relegitimar o reimaginar el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Desde otras historias, otras posibilidades de ser en el mundo. Entonces, los autores postcoloniales van a ser aquellos que van a abordar, analizar y criticar las estructuras de poder, las dinámicas de control, las representaciones culturales resultantes de esas colonizaciones pasadas, y se van a enfocar en cómo esos procesos centrales este, y los procesos coloniales siguen influyendo en el día de hoy, eso lo recalcan asiduamente, em, y, y que hay muchos contextos que siguen viviendo como que fueran viejas estructuras coloniales, ¿no? O viejos contextos de las antiguas colonias. Esas críticas influyen entonces en la descolonización del pensamiento y la revalorización de nuestras culturas, ¿no? Y la palabra habilitada, la denuncia de esas representaciones dominantes de el otro, entre comillas, el otro, en la literatura, en la historia y en los medios, como lo otro como una instancia superior, ¿no? Porque en muchos de los textos que han circulado también, eh, el blanco, el hombre, el europeo, se sigue contando como superior, ¿no? Entonces, el giro decolonial es girar a una matriz que permita ver todo lo que ha sido desplazado todo este tiempo y revalorizarlo.
¿no? Ese es el verdadero giro que se propone. El pensamiento postcolonial, entonces, va a criticar este eurocentrismo, va a sugerir la revisión de la historia pensada y pautada con un modelo claramente e intencionalmente contado de una determinada manera. Buscan recuperar y reinterpretar las historias de los pueblos, ¿no? Y darle una identidad y una subjetividad propia, ¿no? Que de hecho la han tenido, pero no la han podido contar o no han sabido cómo. Y sugieren la resistencia y la liberación, obviamente. Van a abogar por la resistencia a esas estructuras de poder y a los modelos impuestos por las potencias coloniales, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este autor, Homi Bhabha, que él va a hablar de hibridación cultural. Les dije anteriormente que íbamos a tocar el concepto, porque lo usa para describir los espacios culturales intermedios que surgen en los contextos coloniales y postcoloniales, ¿no? Él en este pensamiento, esta hibridación cultural es el proceso de recaptar, digamos, las esencias de cada una de las culturas y volverlas a poner en el juego histórico, a poder contarlas, poder revalorizarlas, poder apoyar a que surjan nuevamente, tomar todo lo que es la cultura de cada uno de los pueblos y poder respetar desde una ética y desde una moral que los revalorice, les dé su espacio, ¿no? Y Baba habla de tercer espacio, es decir, este ámbito simbólico en el que se negocian y resignifican las identidades, las tradiciones, las estructuras culturales de poder. Un espacio invisible, pero en el que se dan este interjuego de intereses entre los más poderosos y los que no lo son tanto, ¿no? Entonces, el concepto de hibridación cultural es un concepto muy importante, central en este análisis de los procesos culturales en contextos de encuentros, de tensiones, de mezclas entre distintas culturas, y se refiere a la creación de nuevas formas culturales, ¿no? A partir de la interacción, la mezcla o la síntesis de elementos provenientes de distintas tradiciones, valores, lenguas, ritos, los rituales dicen mucho, y formas de entender las propias vivencias y comunidades. Las características principales es que tienen un intercambio dinámico, es decir, la hibridación no es un simple complemento de elementos culturales persistentes, sino que va a implicar la creación de nuevas identidades y significados. No es simétrica, esos procesos suelen ocurrir en contextos de asimetría de poder, claramente, y siguen existiendo. Hoy mismo se puede ver cómo hay una cultura dominante que influye y reconfigura una cultura subordinada. Ya vamos a ver más adelante el papel que juegan los medios de comunicación y hoy por hoy la tecnología para perpetuar distintas formas de opresión o de estas estructuras de poder, cómo se perpetúan en estos lugares, ¿no? Y la ambivalencia, es decir, la hibridación puede ser una forma de resistencia, pero también puede ser un mecanismo de homogeneización, porque favorece en muchos casos la imposición de elementos culturales globales o coloniales. Ejemplos de la hibridación cultural pueden ser el Spanglish, ¿no? O el portuñol, como en algunos este, contextos, Brasil, Argentina lo tiene dentro de su lenguaje, la mezcla de dos idiomas, o de idiomas dominantes y locales, la cultura popular, la apropiación y transformación de géneros, por ejemplo, musicales, como el reggaetón, que es una influencia afrocaribeña, latina y globales, o el jazz, en prácticas religiosas, el sincretismo, o entre religiones indígenas, africanas, el cristianismo, en América Latina, como la santería o el candombe. En la arquitectura, la mezcla de estilos coloniales europeos, uno puede caminar por las ciudades y ver claramente la influencia arquitectónica, ¿no?
el poderío a través de los monumentos, los edificios, el tipo de construcción. eh, y ahí se puede ver claramente la influencia colonial europea y cómo se conjugan o se van mezclando con elementos autóctonos en construcciones de estos países, que incluso los procesos constructivos han sido muy diferentes, pero que han sido aniquilados. Es decir, si vemos una ciudad como puede ser Buenos Aires, como puede ser Río de Janeiro, son muy diferentes a los que podemos ver en el Amazonas. Los procesos constructivos son distintos. Incluso la organización de las viviendas en los pueblos aborígenes se hacía por comunidad a lo que vivimos en las ciudades hoy día, ¿no? Entonces la arquitectura también es un proceso muy importante. Este concepto entonces de tercer espacio va a surgir cuando dos culturas se encuentran, interactúan, se mezclan en una nueva realidad que no pertenece ni a una cultura original ni a la colonizadora, ¿no? Sino que va a formar una tercera forma intermedia y ambigua que va a albergar a ambas comunidades. Entonces, esta hibridación es un concepto bien importante porque describe ese proceso mediante el cual esos elementos culturales se van a mezclar y, y reconvierte, digamos, los espacios y las formas de habitar esos espacios. Bueno, las características del tercer espacio son la ambigüedad, la fluidez. No, ese tercer espacio no es un lugar ni fijo ni estable. Va a desafiar a las nociones tradicionales de identidad. Se cruza y se transforma en una fusión simple, perdón, no en una fusión simple, sino en una mezcla que va a dar lugar a algo nuevo, dicen los autores, y no predecible. Es decir, no porque se constituya o se piense de determinada manera, el resultado va a ser el esperado, ¿no? Porque también otra de las características es la resistencia a esas identidades fijas. El tercer espacio va a desafiar esas nociones de cultura puras o fijas y en lugar de ver las culturas como entidades homogéneas, va a destacar las intersecciones, los conflictos, las revoluciones, las luchas, los juegos de intereses y que surgen cuando los límites culturales se van a cruzar y se van a reconfigurar, ¿no? Y obviamente nuevas formas de significados y posibilidades de acción política y social, que repercuten también en la destrucción de esas lógicas dominantes. Justamente este poder pensarnos desde nosotros va a romper las estructuras, ¿no? Que ya se vienen ejerciendo de determinada manera. Bueno, las implicaciones en el pensamiento postcolonial, esta hibridación cultural no es solo un fenómeno descriptivo, sino una herramienta, porque al cuestionar estas ideas de culturas puras o fijas, también va a dar lugar a visibilizar la capacidad de esas culturas para transformar e influir en esos procesos de dominación. Va a desafiar las narrativas eurocéntricas que van a colocar a Occidente como único motor de la modernidad, ¿no? Entonces ahí entran en juego y se revalorizan otro tipo de comunidades y de formas de cada pueblo tener su propia estructura y formas de hacer y de vivir, ¿no? Em, Bien. Acá tenemos como un cuadro que yo les puse en la clase 2 que es la diferencia entre la Escuela de Frankfurt y el postcolonialismo, ¿no? Yo no me voy a detener en esto porque se va muy larga la clase, pero sí ustedes pueden revisionar ahí cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿no? Eh, Sobre todo el origen, el contexto histórico donde surgen cada una, los problemas centrales, qué temas tienen, cuál es la metodología, el análisis del poder que hace cada una. La escuela de Frankfurt, bueno, justamente la importancia es porque tiene esa mirada sobre el capitalismo y cómo se distribuyó en el mundo. Eh, bueno, y
cómo se da la dominación en ambas perspectivas teóricas, quiénes son los referentes en una y en otra, qué lugar de desarrollo. Fíjense que el lugar de desarrollo de la Escuela de Frankfurt fue el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, en Alemania. Después también se fue a Estados Unidos, cuando muchos de sus referentes tuvieron por la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que emigrar. El poscolonialismo se va a dar en las universidades en contextos académicos del sur global, ¿no? Pero también se da en Asia, en África, y en centros críticos anglófonos en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Se critican mutuamente, y en algunas cuestiones tienen puntos en común que también está acá en el cuadro. Bien, yo le puse acá una serie de conceptos importantes que ustedes al hablar de teorías críticas tienen que tener en cuenta: poder, dominación, opresión, dialéctica, hegemonía, y le puse los autores que realmente hablan de estos temas, ¿no? El materialismo histórico con Marx, el concepto de alineación, el concepto de ideología de Althusser, la desconstrucción de Derrida, la teoría crítica de la raza con Derrick Bell y Bernard Crenshaw, después Epistemologías del Sur, Buenaventura de Sousa, y todos los autores del postcolonialismo, que también van a tener, no solo en la literatura compartida, sino enumerada en la clase 2. Bueno, si vamos a hablar de educación crítica, tenemos que hablar de Freire, Giroux también. Tienen un cuadro de la diferencia de pensamiento entre uno y otro. Tienen también posturas en común. Catherine Walsh, como dije, una europea que termina en Ecuador y que va a defender los pueblos indígenas, sobre todo el feminismo de, de esos pueblos. Si vamos a hablar de colonialidad, vamos a hablar de Quijano Minolo, Rivera Cusicanqui. Si vamos a hablar de género y feminismo decolonial, tenemos que hablar de Lugones, de Segato, de Escobar y Gudinas. Vamos a tomarlo del concepto de ecología política. Eh, bueno, como decía hoy, los retos y las perspectivas a futuro, digamos, de estas teorías es que, a pesar de esos avances y del aporte que hacen para el pensamiento latinoamericano, enfrentan los retos que dije anteriormente, que es la tensión entre la teoría y la praxis, el desafío de integrar voces plurales y subalternas sin subsumirlas a nuevas hegemonías, la necesidad de contribuir diálogos inter y transdisciplinarios. Por eso me pareció sumamente enriquecedor las jornadas de la UNILA, porque ahí fue un punto de encuentro de- de varias personas, varios profesionales, alumnos y docentes de varios países. Entonces, fue muy enriquecedor poder escuchar otras miradas, otras posturas de cada uno de los pueblos, de cada una de las localidades que participamos de las jornadas, porque uno así puede ampliar un poco el pensamiento, porque cuando uno no sale de su contexto, generalmente tiene una mirada sesgada de cómo está el mundo, ¿no? Entonces, el poder intercambiar, por eso la academia es fundamental para generar ese tipo de encuentros, porque desde ahí salen nuevos conocimientos o nuevas ideas. Por lo menos uno vuelve de esos encuentros con otras ideas, ¿no? O con ganas de hacer, o de solucionar algunos problemas, o de pensar cómo se solucionan determinados problemas. Y en eso me parece que las perspectivas críticas tienen un aporte fundamental, ¿no? Bueno, los autores referentes de las teorías críticas son muchos. No podemos nosotros hablar de cada una de las obras, por eso yo lo pongo a grandes rasgos. Eh, Vamos a tener la Freire con la pedagogía del oprimido, sobre todo, ¿no? Para contextualizar justamente con la teoría crítica. Eh, pero los conceptos que desarrolla Freire para la educación latinoamericana son fundamentales.
La escuela como esa vía poderosa que los mismos opresores validaron eh, como herramienta, como instrumento de perpetuar esas ideologías, es fundamental y Freire lo va a desarrollar muy bien. Enrique Dussel, con la filosofía de la liberación, cómo se desatan esas cadenas entre opresor y oprimido. Aníbal Quijano con la colonialidad del poder, los textos de Quijano, yo les di uno que está muy bueno. Buenaventura dos Santos con las epistemologías del sur y como dije en la diapositiva anterior, Silvia Rivera Cusicanqui con la sociología de la imagen y el pensamiento andino. Bueno, esta es parte de las teorías que ya lo desarrollamos. Y la teoría crítica de la cultura, Castro Gómez le compartí yo uno de los textos. Dice que su postura es colocarse en un lugar bisagra entre las teorías críticas latinoamericanas y la europea. Entonces propone una teoría mestiza, Castro Gómez propone una teoría mestiza y cosmopolita que cuestiona toda frontera nacional. Es decir, estos límites que Giroux va a hablar como pedagogía fronteriza, una pedagogía limitante que establece las líneas donde los profesores y los alumnos van a desarrollar sus actividades académicas, sus trayectorias escolares, pero también a nivel social, los pueblos, eh, dicen ellos, figuran como frontera, como límite, un límite que puede encerrar o no, o puede contener o no otras estructuras, otras formas de pensamiento, otras formas de vivencia. De acuerdo con Jackson y Contreras, la pedagogía crítica es dicen ellos, un intelectualismo ecléctico que va a incluir la teoría psicoanalítica, los fenómenos, el existencialismo, la hermenéutica, la crítica literaria, y van a proponer un análisis de la función social, económica, política y cultural de la educación enmarcada en el materialismo histórico. La pedagogía crítica también puede ser entendida como una postura ideológica de izquierda preocupada por asuntos relacionados con las desigualdades raciales, éticas, étnicas, feminismo y movimientos pacifistas. Se caracterizan por integrar, combinar o tomar elementos de diversas formas de pensamiento o enfoques teóricos de forma reflexiva y crítica. Eh, y cuando decimos intelectualismo ecléctico, se refiere al énfasis de pensamiento, la reflexión, el análisis de ese análisis intelectual profundo que hay que hacer para buscar comprender las estructuras de poder, de opresión y de dominación. Y ecléctico porque implica que no se limitan a un único marco teórico o a una escuela de pensamiento específica, sino que se nutre de varias teorías, de varias ideas, de tradiciones diversas, tradiciones filosóficas, sociales, culturales, este, y que articulan esas cuestiones dentro de sus propias teorías, ¿no? O su revisión, su crítica de la crítica, ¿no? Eh, nuevas formas de entender todo lo que la teoría crítica había teorizado hasta el momento. Específicamente, la escuela es vista como un instrumento al servicio de los intereses de la riqueza y del poder, mientras se descalifican algunos valores y habilidades de los estudiantes más desposeídos, por ejemplo, las mujeres, los pobres, las minorías étnicas, raciales y que mantienen, transmiten y reproducen el status quo, dicen ellos, y la cultura de los grupos dominantes. Las escuelas son entonces, de acuerdo con la pedagogía crítica, instituciones decididamente políticas, en donde diversas fuerzas sociales luchan por imponerse, ¿no? McLaren lo dice, como un gran teórico de las, de las perspectivas críticas, ¿no? McLaren en este caso toma la escuela con una visión casi negativa, ¿no? Eh, con esto de que la escuela es transmisora del pensamiento de estas eh, estructuras
sociales dominantes, ¿no? Y que es un vehículo primordial y de hecho analiza los estados y los gobiernos cómo han utilizado históricamente a la escuela para la transmisión ideológica, ¿no? Bien, yo les había propuesto en la clase 1 hacer una actividad de visual thinking. El visual thinking o pensamiento visual es este tipo de dibujos con conceptos y con, con aquellas cosas que a ustedes les parece que es prioritario o más renombrante de los conceptos que se trabajan, con definiciones, con iconos, bueno, hasta con emojis se puede hacer. Ahí puse uno de pedagogía digital crítica, ¿no? Pero ustedes pueden hacer de todo lo que es esta actividad que les propongo ahora, también un dibujo como estos. Por eso lo puse acá en el PowerPoint para que se dieran una idea de cómo se construye. Se construye con dibujos, con llamadas así tipo historietas, se pueden poner cuadritos, conceptos muy relevantes de lo que venimos trabajando. Este, Así ustedes pueden, a través de este tipo de dibujos, dar cuenta de lo que les pareció más interesante de las clases, ¿no? Bien, con esto dejo de compartir el PowerPoint y paso directamente a la clase 2. A ver, acá está. Bien, ustedes van a tener un Word, así como hicimos con la clase 1, la clase 2. Yo sé que había dejado, a ver si tengo por acá, las actividades que tenían que hacer ustedes, ¿no? En la clase 1, ustedes tenían que rever los textos y armar algún un texto corto, digamos, con sus propios miradas, conceptos o lo que le haya interesado de la clase. Van a distinguir el concepto de pedagogía fronteriza de Giroux y la de los límites como dos grandes temas. También tenían que tomar el texto del Valle de Orellana, que ahora también se los muestro. Los textos que yo elegí, obviamente, son textos que pueden dar un pantallazo, ¿no? Las teorías críticas tienen demasiados conceptos, son interesantes todos. Yo tomé a grandes rasgos algunos, tanto perspectivas teóricas como conceptos, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo, yo les puse en la pregunta 3 de la clase 1 que elaboren un mapa conceptual con perspectivas, con enfoques, con corrientes y concepciones que lo tienen en el texto de Mejías, ¿sí? Desde la página 145 en el texto de Mejías. También pueden argumentar, y en el punto 4 les pido que argumenten con sus propias palabras, no que copien y peguen de los textos. Con lo que escucharon en la clase presencial, más esta clase, más los PowerPoint compartidos, más los textos que puedan ustedes argumentar con sus propias palabras, un texto breve, eh, en donde expliquen qué significa para Mejía el concepto de resistencia. Porque él dice a qué se refiere con el tema de la resistencia, con quiénes, para qué sirve la resistencia, ¿no? Ustedes van a tomar del texto la página 57 a 62 solamente. Yo les compartí los libros completos para los que les interese. Incluso hay algunos que me pidieron de autores poscoloniales, que también ya se nos excede del tiempo pautado para este mini curso, pero bueno, si Dios quiere podemos articular nuevamente con UNILA, podemos hacer otro específicamente de poscolonialismo, porque queda mucho en el tintero, eh, pero los tiempos no nos dan para seguir, ¿no? Bueno, entonces en la clase 1 ustedes van a tener el texto de Del Valle Orellana, las teorías críticas en América Latina, el texto de Luis González Martínez,
que habla específicamente de la pedagogía crítica de Giroux. Después lo tienen a López con los determinantes de la práctica educativa, porque en realidad lo que a mí me interesa de esta clase es poder hablar de lo que es la pedagogía también, ¿no? Como la ciencia social cuyo objeto de estudio es la educación y cómo las teorías críticas influyen en la pedagogía para tener su propia este, teoría, eh, y en dos grandes grupos, ustedes ya lo van a leer en la clase, como la teoría de la reproducción social, que hablábamos recién, la escuela como reproductora de determinados este, beneficios que solo para el status quo o para aquellas élites o estructuras de poder que quieren reproducir determinadas maneras de ser o de determinada ideología y que los pueblos no saben, no comprenden o no pueden eh, repensarse a sí mismos y tener su propia conciencia, como dice Freire, de que son oprimidos o que son avasallados o que son deliberadamente determinadas condiciones son impuestas, como yo decía hoy con las nuevas tecnologías. La escuela entonces reproduce esa función, ¿no? Y por otro lado, las teorías críticas propositivas, que son las neomarxistas, y la educación popular, que son liberadoras, que son emancipadoras, que son referentes y reconocientes de lo popular como eso de la resistencia, ¿no? Lo popular como el ámbito propicio, la educación popular como el ámbito propicio para revalorizar la potencia que tiene el lenguaje, los discursos, la educación, para romper con esas estructuras de opresión. Bien, estos movimientos de resistencia, obviamente, que tienen sus luchas y que luchan por una justicia social, por un mundo más igualitario, equitativo, con justicia, con emancipación, con lugares específicos de revalorización de las comunidades, de los pueblos, de las sociedades, con una búsqueda de una identidad propia y con búsqueda de saberes alternativos sobre una realidad que es sobre todo regional, ¿no? Que tengan una conciencia crítica, que esa educación pueda ser emancipadora, es decir, poder romper con estructuras eh, y sobre todo con una transformación social. Es decir, los mismos pueblos encontrar las alternativas de desarrollo y de abordaje de sus propias problemáticas que permitan construir una sociedad más justa, ¿no? Y sobre todo que se permita la autorreflexión, la resistencia a partir de la reflexión y a partir de poder decir no, poder no alienarse, como muchos de los teóricos dicen, la alienación, es decir, esto de no pensar, y aunque lo piense, de todas maneras lo hago como me dicen, como me lo imponen. La tecnología hoy, más que nunca, está conduciendo a situaciones que tal vez no sean lo mejor que podamos tener, ya que a través del celular, y de las redes sociales y de todas las plataformas que hoy por hoy circulan, también hay una ideología atrás de eso. Y que si no lo pensamos, vamos a seguir teniendo dependencia, tanto económica, política, y social, y no vamos a poder romper con esas estructuras, no vamos a poder tener nuestra propia, en esta globalización perversa que tenemos, eh, vamos a perder en el camino nuestras propias identidades, ¿no? Y bueno, justamente por eso esto de la pedagogía fronteriza de Giroux me parece que es un concepto importante, más allá de que obviamente que Freire también este,
va a dar las pautas para, o las herramientas. Lo más valioso de Freire creo yo que es el método que le instala en lo educativo, eh, para romper con las estructuras de opresión, ¿no? Bueno, yo en la clase, como ustedes pueden estar viendo, le puse lo que son las pedagogías críticas latinoamericanas desde esta perspectiva educativa, los enfoques, eh, para que ustedes puedan tener una visión más amplia, los principios fundamentales de esta pedagogía crítica, ¿no? El diálogo, el aprendizaje colaborativo, la relevancia cultural, qué retos y oportunidades tienen estos movimientos de educación popular que decía anteriormente, em, los principios de la pedagogía fronteriza, sobre todo. Es un concepto que a mí me importa muchísimo porque Giroux lo desarrolla y ustedes acá pueden ver justamente la diferencia entre lo que es Freire y Giroux. Giroux va un poquito más allá, lo toma a Freire así como un referente, pero busca más ampliar la teoría de Freire desde una identidad mucho más fluida, ¿no? eh, Esa transformación social desde la resistencia simbólica y discursiva, dice él, el uso del lenguaje y la creatividad para desafiar estructuras de poder, eh, el enfoque principal que toma Freire es centrarse en la liberación de los oprimidos mediante la educación crítica. En cambio, Giroux va a analizar y transformar esas fronteras culturales en un contexto globalizado, va un poquito más allá. Eh, Freire va a decir en la educación como acto político orientado hacia la justicia social y económica, y Giroux dice la educación como espacio para desafiar la dominación cultural, ¿no? Hace mucho hincapié en la cultura y construir nuevas subjetividades. Bien, en las teorías críticas postcoloniales, bueno, ya lo desarrollé en el PowerPoint porque la clase va en consonancia con el PowerPoint. Ustedes pueden tener los referentes ahí. El que necesite alguna información, algún libro de alguno de estos referentes, con todo gusto se los puedo pasar. El que quiera ampliar los conocimientos. Y les hice un cuadro sobre los referentes, los teóricos de las epistemologías del sur. Buenaventura dos Santos, Catherine Walsh, que lo nombramos, Quijano también lo nombramos, para que ustedes tengan a grandes rasgos sus pensamientos y sus perspectivas, ¿no? Em, bueno, por último, ya estamos hablando de lo que es la tecnología, pero también tenemos que hablar de capitalismo. Si bien todas las teorías críticas se asumen como basadas en lo que es los pensamientos de izquierda, es decir, de la revalorización de la no intervención del Estado y del asistencialismo, perdón, de la intervención del Estado con la asistencia a los más, a las desigualdades sociales, ¿sí? A los más desfavorecidos. Tenemos que hablar también de lo que es el capitalismo salvaje que caracteriza a la globalización y a los países, a la mayoría de los países hoy en el mundo, porque eh, en los textos, en uno de los textos, se habla de que el capitalismo de este tiempo ha reordenado y reorientado las transformaciones productivas, sociales y culturales de la sociedad que han dado forma al cambio de época y le has puesto a su servicio y fundado sobre una nueva forma de control cognitivo, ¿no? En esto, lo que es la tecnología hoy está justamente controlando esa base cognitiva, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a pensar qué tan bueno es o cuál es el impacto que está generando. En este caso es pedagogía, ¿no? Entonces, desde lo educativo, ¿cuál es hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de sujeto educativo queremos formar? ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas, didácticas vamos a poner en práctica
y qué tan actualizado estamos o no. La educación latinoamericana eh, no está a la altura de los cambios vertiginosos que la tecnología le ha impuesto al mundo, ¿no? Entonces, trabajar con esos conocimientos, procesar datos, eh, poder instalar en la escuela, es beneficiosa la tecnología como herramienta, pero tiene que ir asociada con un pensamiento crítico acorde a las circunstancias que se están viviendo, ¿no? Ver ese gran volumen de datos que estamos manejando en la actualidad, en toda esta informática que estamos teniendo, poder contextualizarla y ver qué brechas digitales, que estas brechas digitales que tantos autores también han referido, cuál es el impacto que está generando en nuestras sociedades, ¿no? Porque dicen, este proceso inaugura una forma de acumulación sobre nuevas bases y reestructura lo que hasta ahora había sido la existencia del capitalismo. No solo en lo económico, sino también en lo cultural, lo social, lo político, las nuevas formas de comunicación, las estrategias comunicativas, qué está pasando con los discursos, qué está pasando con el lenguaje, porque esos nuevos flujos de información, esas nuevas formas de comunicación, están generando cambios en las formas de vivir. Y dice, se están convirtiendo en la nueva materia prima inmaterial, acuérdense del tercer espacio que vimos hoy, de los nuevos procesos del conocimiento y de información, en donde toda la vida, no solo en el trabajo, los que quedan sometidos a esos procesos de apropiación e intercambio, marcan una nueva forma de ser, es decir, cómo estas personas que toda la vida han sido sometidas, si no enseñamos a apropiarse de estas herramientas, van a seguir siendo marginados, ¿no? Excluidos, y sus luchas no van a ser convalidadas como válidas, ¿no? Entonces, el sistema capitalista en estos tiempos se dice el capitalismo salvaje, porque justamente estos oprimidos siguen siendo, estando en la parte de abajo, ¿no? Siguen siendo del sur del sur, ¿no? Entonces, poder revalorizar las prácticas pedagógicas en el sentido de construir una escuela que sea vehículo de esta transformación social es bien interesante, ¿no? Entonces, estas teorías lo que vienen a traer son herramientas, formas de pensar el mundo que puedan generar estos cambios para estar actualizados y que nuestros pueblos no sean marginados, ¿no? Entonces, en esta clase 2, por último, y con esto termino, tenemos que hacer esta diferencia entre la pedagogía fronteriza y la de los límites de Giroux, el texto de Bayo-Orellana, el de Mejía, en dos preguntas, ¿no? Y la fecha de entrega va a ser el 12 de diciembre de la actividad 1 y de la 2. Me la entregan por correo y acá tienen la bibliografía donde basamos esta clase y donde basamos las actividades también para que ustedes puedan, si pueden leer los textos completos, son sumamente enriquecedores por los conceptos que se trabajan. Y si necesitan más textos, por supuesto, me lo hacen saber a través del mail. Bueno, ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Hemos ido rápido, pero bueno, es la manera de por ahí en dos clases hacer una revisión del estado de las teorías críticas, del estado del arte de las teorías críticas en la actualidad. Hay mucho para desarrollar todavía en lo que es lo tecnológico, esta aldea global que dice Manuel Castell, o este aprendizaje ubicuo que nos dice Nicolás Burbules en sus textos, que son dos autores muy interesantes para leer, en estas nuevas reconfiguraciones que la tecnología nos ha traído a nuestros países y cómo estas nuevas formas de ser en el mundo, estas nuevas comunicaciones, han reconfigurado las prácticas en nuestras sociedades. Así que si necesitan esos dos textos, también se los puedo pasar con muchísimo gusto. Bueno, los dejo. Creo que he tratado de ser lo más sintética posible y ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes este espacio.
y agradezco a UNILA también por el espacio. Las jornadas estuvieron maravillosas, estuvieron muy lindas, eh, así que por muchos encuentros más como este. Un saludo grande y nos estamos leyendo.